firmamento. En capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol, impulsados por la curiosidad hacia un destino aún desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal en Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Conspiraciones inéditas te revelaremos, proyectos que en su momento temor generaron. Y esos seres que nos intrigan están aquí o están allá. La verdad está ahí, pero estás dispuesta a oírla. En Gritos del Más Allá, en temporada 15, llevaremos al límite de la realidad. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Ven con nosotros en este viaje a través del misterio y la oscuridad. Gritos del Más Allá, temporada 15. La verdad está ahí, la encontrarás. A esta hora inician las preguntas, inician las conspiraciones y quizás mirar al cielo sea una puerta a lo desconocido. En Gritos del Más Allá, temporada número 15, abarcaremos esos seres de otros planetas, las conspiraciones que nos llenan de preguntas, pero que tienen muy pocas respuestas. Bienvenidos a la temporada número 15 de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Sumérgete con nosotros en las historias más allá del cosmos. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, temporada número 15. La verdad está ahí, pero ¿estás dispuesto a escucharla? En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta señal del misterio. Nos encontramos nuevamente en un capítulo de Gritos del Más Allá, esta forma para investigar, para hablar de aquello que es desconocido, la puerta, el contacto con el más allá e incluso ese contacto con los seres de otro mundo. Y en esta temporada, como siempre, les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por disfrutar de estos 56 minutos de buena información con respecto al mundo de lo paranormal, extranormal, y que hace parte también de toda esa configuración que tenemos a lo largo de las conspiraciones, a lo largo de la ufología y los temas de tanto interés que recorren tiempo y espacio. Con esto les damos la bienvenida a un capítulo más de Gritos del Más Allá, después de dos especiales, un capítulo en colaboración con Marcha Carnaval y el capítulo especial de Halloween. Nuevamente nos encontramos en la temática de esta temporada. Estaremos hablando de esos seres de otros planetas, seres que arriban a la Tierra, algunos con algunas intenciones malévolas, otras con intenciones no muy claras, pero que su actuar, su forma de ser, su forma de llegar a los humanos no es muy amigable. También agradecemos a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras, mismas que nos permiten llegar a diferentes partes del mundo, llegar a todos sus hogares a través de diferentes señales. Les agradecemos a todos ustedes por ser parte de esta unión, la unión que permite que Gritos del Más Allá llegue a todo el mundo. Le agradecemos a Latina Estéreo, Fusión Radio, Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus Transmedia Digital,
Tano Radio, Ganso TV y 2 emisoras que se agregan, se unen a esta señal de lo paranormal, una de Argentina y otra de Venezuela, que les agradecemos infinitamente por permitir que esta señal llegue a estos lugares. La Voz del Poeta, Radio de Corrientes y Radio Las Heras. Las últimas son de Argentina, Radios de Corrientes, Radio Las Heras y La Voz del Poeta de Venezuela. Y antes de iniciar, le damos la bienvenida a todos aquellos que conforman este equipo de lo paranormal. Saludo muy especial para Valeria. Buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Hoy tenemos un tema bastante interesante para algunos. Y bueno, bienvenidos a un capítulo más de Gritos del Más Allá. De igual manera, saludamos al señor Jonathan Jair Calderón. Hola, buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Un saludo para todas las alianzas que tenemos nuevas, la gente de Argentina, la gente de Venezuela, un saludo para ellos. De igual manera saludamos a Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia, con estimados compañeros. Así es, otra vez hemos vuelto aquí a Gritos del Más Allá, además de haber venido de esos 2 grandes especiales que tuvimos hace 2 semanas, pero eso sí, venimos con mucha investigación paranormal. De igual manera le damos la bienvenida al señor Arlex Parra. Buenas noches a todos, espero que estén conectados con la mejor energía en esta noche a través de Gritos del Más Allá. Sí, mientras se van acomodando, hacen apenas idea de que esto es una diestación, todavía les falta un poquito, hay que madurarlos a estos muchachos. Bueno, aquí estamos en vivo en este espacio, el espacio de Gritos del Más Allá, revisando el sonido a través del espacio de fusionradio.carr.co, porque muchas veces pasa que dicen que suena mal, pero pues yo aquí estoy haciendo lo mejor que se puede. Entonces ahora sí se escucha muy clarito y lo tengo ahí para ustedes. Recuerden que tenemos 2 señales diferentes, una directamente desde la plataforma de radio y la otra desde YouTube. Las 2 sonidos están saliendo en estos momentos, ya revisé, los 2 están saliendo maravillosamente, entonces para que lo tengan en cuenta. Estamos en Gritos del Más Allá para que sigan conectados. Claro que sí, Arlex. Hoy tenemos un tema muy interesante. Para muchas de las personas que les interesa el tema de la ufología, que han leído, que han buscado, se han encontrado con algo similar, algo que se repite. Una raza que aparece en muchos de los escritos, una de las razas que tienen contactos más frecuentes a raíz de diferentes fenómenos. Se ha mencionado Roswell en diferentes espacios en los cuales de alguna otra manera históricamente se habla de que hubo algún tipo de contacto. Con Roswell lo trataremos en un programa especial porque ese viene con un lado de conspiración. No todo es como lo dicen, no todo es como lo dicen las conspiraciones. Tendremos un capítulo especial para Roswell, pero en este caso estamos hablando de una raza en específico. Los grises hacen parte de la cosmogonía, hacen parte de toda esa parte donde el voz populi, la voz popular, mencionan. Siempre los tenemos en cuenta. Hollywood y muchas de estas producciones no lo venden. Se ha vuelto el marciano genérico, por decirlo de alguna manera, y de alguna otra manera es el que uno siempre relaciona. A pesar de que muchas producciones nos lo presentan como un ser cabezón, un ser de color verde, la realidad es que esa forma en la cual tiene una cabeza de manera ovalada y muy grande, prominente, pues se hace o se destaca a los diferentes contactos o a los diferentes supuestos contactos y descripciones en diferentes libros, en diferentes formas escritas de lo que son los grises. Pero también hay que decir algo muy claro, Jonathan. Bueno, buenas noches, vuelvo y les repito, primero que todo un saludo para Karina Lescano, dice buenas noches desde Argentina. Un saludo para Marcelo Fernández, dice buenas noches amigos desde Montegrande, BSAS Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Un saludo para Jonathan Arango, buenas noches, un saludo para todo el equipo. Y Luz Soler, buenas noches, dice buenas noches, excelente programa. Un saludo para todos ellos. Sí, Alejandro, esa historia de los grises es una historia la cual ya lleva muchos años y en la cual muchas personas lo relacionan solamente con Estados Unidos. Dicen que los grises o los zetas, como son conocidos también, es una raza que se ha querido mezclar con la raza humana, ¿sí? Que han querido como fusionarse y tener hijos, digámoslo así, un poco pues que puedo entender. Ellos lo hacen es eso, buscan es eso, y es la forma de la cabeza ovalada, de ser delgados, de una piel muy gris, ¿sí? No tienen arrugas ni nada,
y la forma de la cara, Alejandro. Y es que hay que destacar algo. Esta parte, este último fragmento que nos comparte Jonathan con el tema de camuflarse con los humanos, se ha visto con otros patrones. Lo estamos hablando con los reptilianos, que es una de las razas que también se habla en el tema de la conspiración. Pero hablando también de esa parte inicial de los grises, se conocen como esbirros o gente que sigue el mando de algo mayor, los grises altos. Se conoce que hay niveles, o se dice que hay niveles de los grises, donde los grises más comunes, los que dicen que se encuentran, los que van y de alguna otra manera interfieren en los hogares, tienen mucha relación es con el tema de raptos. Se dice que los grises son las abducciones, dicen que los grises son los que se encargan de llevar eso, y de alguna otra manera en algunos escritos, personas que de alguna otra manera han tenido contacto, que muchos de ellos pues han quedado como loquitos, se dice que se llevan los grises de rango menor a los grises altos, donde se hacen temas de experimentación. En diferentes casos, en diferentes culturas, se ha mencionado cómo estos grises, dejando de lado el tema de la experimentación, son los que se han encargado de robar niños. En culturas un poco más antiguas se mencionaba como hombres de color gris se llevaban a los niños y los hacían perder en el bosque. Se podía relacionar también con un tema de duendes, con criaturas, pero la forma en la cual se describe que son los grises, o se describe que son estas criaturas que hacían el rapto de niños, pues se puede encontrar una similitud a una persona, un ser humanoide con la cabeza ovalada, de color gris y con las pupilas totalmente dilatadas, es decir, completamente negras. Pero Hugo, sobre esos grises, ¿qué ha escuchado? Pues no solamente se ha escuchado así como tal de los grises hacer ese tipo de investigación, sino que también lo podemos relacionar justamente como lo vende el mismo Hollywood, ya que lo venden en películas tanto como de parodia, y también lo hemos visto en las películas de Hombres de Negro y hasta en diferentes documentales. En las parodias, ¿ustedes se acuerdan de Scary Movie? La película de Scary Movie como tal. La mejor adaptación de los grises que hay. Eso hasta incluso, pues, como tal, así mostraban así como tal, cómo podía relacionarse, porque hay un tema de conspiración que decía que por eso no los visitamos. Así incluso está el meme de que por bobadas y que nosotros hacemos, pues no los visitamos. Pero es que hay justamente algo relacionado. Si nos ponemos a mirar en el tema de conspiración, es que los grises se dice que tienen mucho contacto con la parte de las grandes potencias mundiales. En este caso mucha gente relaciona, según las conspiraciones, así como tal en tema, es justamente la parte de la Casa Blanca como tal, ya que dicen que el área 51, que en realidad dicen que es otra área, dice que está relacionado y que tiene muy buena tecnología, que está relacionado gracias al aporte que ha dado los grises a la humanidad. Según ese es el como tal así el tema de conspiración. Pero podemos relacionar de que los mismos grises, ellos son los que se encargan de hacer esa misma investigación, porque según eso, nosotros, según la parte conspirativa, nosotros somos como las mascotas, como si nosotros fuéramos las hormigas para ellos. Pero la única diferencia es que ellos investigan a nivel interestelar, mientras que nosotros investigamos a nivel general acá en nuestro planeta, y por eso a veces relacionamos de que mirar más al fondo o mirar más acá a veces puede relacionar otra cosa que puede ser peores consecuencias para nosotros. Como ese contacto que siempre decimos, entre más investigue el océano, más encontrarán cosas que pueden ser aberraciones. Pero hablemos de los orígenes. Los orígenes de los extraterrestres grises pueden remontarse a finales del año 19. En el año 1891, Kenneth Flowich, quien publicó una novela titulada Meda, A Tales of Future, o una historia del futuro, en la cual narraba que se encontraban pequeños extraterrestres de piel gris con cabezas de forma de globo. En el año 1893, H.G. Wells, lo conocemos todos, describió que se creía una apariencia futura de la humanidad con el libro El nombre del año del millón, describiendo a los humanos sin bocas, narices o cabello y con grandes cabezas, gracias a la creencia de que los cerebros humanos continuaban creciendo. En el año 1895, Wells también describió en las ficticias especies de Morlocks y los Eloi, especies que según el escritor sucederían a los humanos, en términos muy similares en su novela La máquina del tiempo. Ahí se empezó a popularizar este término de los seres, hombres sin narices y con la cabeza ovalada. Pero en la parte egipcia, en la parte del tiempo mucho más atrás, encontramos otros relatos, Arlex. Con el tema, le quería hacer una corrección, Alejo, es el siglo XIX, para que después no nos van a caer encima, porque hay mucha gente que está escuchando y está pendiente también de aquellos gazapos idiomáticos que tiramos. Pero bueno, sí, pequeños errores que pasan con el tema de ver la humanidad
y de decantarla de alguna manera. Muchas veces tenemos esta prioridad de soñar a través de diferentes aspectos, como lo que estaba narrando, y me gusta mucho lo de H.G. Wells, que tiene que ver con todo este tema de los de imaginar la humanidad, imaginar cómo evolucionamos o cómo involucionamos. Y ahí hay un tema, antes de entrar con los egipcios, es mirar el tema de cómo estamos nosotros construidos, ¿sí? Si usted hace el análisis, el espermatozoide, y usted mira el sistema nervioso desde el cerebro, son como exoesqueletos, o sea, la parte normal, y el exoesqueleto sería todos los huesos, sí, y todo lo que tenemos. De hecho salió un meme que me pareció un poco cómico y un poco salió como del tema, pero me pareció también interesante. A la final somos esa misma evolución de ese espermatozoide, con la cola y todo, pero la cola se vuelve el sistema nervioso. Entonces muchas veces nos pueden ver como el tema de la granja de las hormigas, y hay que explicarle a la gente eso. Si usted mira una hormiga, la hormiga no le habla, ¿sí? La hormiga lo pica, ¿sí? Y de ahí sale también el horror cósmico del tema de Cthulhu y todo estos eventos de esta gente grandotota que nosotros lo vemos, o Galactus ahorita para la gente que ve los Cuatro Fantásticos, que tiene que ver que come este tipo de planetas, sí señor, muchas gracias, que se come los planetas, que se come galaxias, que consume esa energía, y que es un ser celestial, pero también hace parte de ese horror cósmico que nombraba Alejandro a través de esa creación. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque eso hace parte de la narrativa que nosotros estamos entregando, pero hay que sumarle también a los temas que tienen que ver con esas conspiraciones que empezamos a ver. Y me encanta lo de los egipcios, porque dentro de los egipcios, y lo que dicen, y voy a hacer entre comillas, no me están viendo las personas, pero lo que hacían el tema de alienígenas ancestrales es venderle a ustedes una cosmogonía, una cantidad de cosas, tablas, que las tablas sumerias, y entonces todo lo acomodan de una forma tal que pueden contar una narrativa muy interesante. Pero si usted mira obviamente en la parte de los egipcios, usted ve helicópteros, usted ve bombillas, usted ve tecnología. ¿Usted no vio, Arlex, el avión que encontraron de los indígenas? Hicieron una réplica y es exactamente un avión, y lo encontraron, fue hecho en oro, y lo tenían los indios colombianos. Sí, nosotros tenemos de hecho ese tipo, y es ver cuántas civilizaciones se han conectado con los extraterrestres, por así decirlo, con los grises, o con la gente que ha venido a darnos esa ubicación dentro de la forma de enseñarnos. Por ejemplo, los indígenas colombianos, como inyectar esa información para que evolucione. Y por ejemplo, a nosotros nos dicen que nosotros somos apasionados por el oro, pero según dentro de las teorías conspiranoicas, a nosotros nos volvieron a fuerza laboral para extraer el oro. Por eso a nosotros nos da tanta fiebre el oro, por eso nos da tantas esas ganas de ir a buscar el oro y sacarlo de las minas. ¿Por qué? Porque el oro es un conductor universal, al igual que el agua, pero el oro sí tiene más valor para, por ejemplo, lo que es el sonido. El sonido a través del oro suena mucho mejor. Bueno, todo el tema de armaduras y todo este tipo de cosas funcionan también muy bien. Entonces todos esos digamos, esas conexiones o esas cosas que pueden hacer son muy interesantes. Por eso los indios, y vuelvo al tema de los indios indígenas acá en Colombia, tienen una cantidad de cosas chéverísimas, donde pueden hacer el trabajo del oro con técnicas que no existen en estos momentos. O sea, lo hicieron también y lo trabajaron también, y pudieron hacer ese avión de oro porque ellos todo lo hacían a través de la observación. Entonces ese tema es muy, muy claro para poder llegar a tocar cada una de las situaciones. Alejandro. Y hay que dejar algo muy claro, Arlex, es que a lo largo de la historia muchas personas han manifestado que de alguna u otra manera se han encontrado con este tipo de criaturas. Hay casos muy importantes y muy interesantes, algunos que quizás tengan que ver o estén palmeados con el tema de la hipnosis, pero en muchos de estos casos siempre hay una descripción general. Y es que vamos a lo mismo, Hollywood o muchas empresas nos han vendido la idea de un concepto general. Lo hemos visto con la niña del aro, el avistamiento de mujeres
con este vestuario, con el pelo mojado, bueno, no era tan común. A raíz de que salió este tipo de películas, pues empezó a popularizar y mucha gente lo veía. El tema de los payasos ocurrió en su momento, que la gente no veía a los payasos de forma cotidiana como seres que estaban asustando, y después de salir ciertas películas, ciertas producciones, pues empezó a ver de manera masiva. Quizás este tema de los grises viene muy relacionado y se puede empalmar un poco con ese tipo de producciones, como ya lo veníamos diciendo, pero hay que dejar algo también muy claro: hay personas, hay civilizaciones antes de todo este tipo de construcciones que ya los veían. Val, ¿qué tienes para hablarnos sobre los grises? Bueno, hay algunas especulaciones que a mí me llaman la atención, y es, para hablar de todo este tema cósmico y eso, no está de más hablar de nuestro querido Lovecraft, que se dice pues que él sentó las bases de lo que hoy conocemos como el arquetipo de los grises. No directamente con características físicas, pero hay algunos estudios que los relacionan con estos seres, los Mi-Go de Lovecraft, los relacionan con estos extraterrestres grises. Como les decía, no directamente por características físicas, pero sí en lo que son. Comparten, por ejemplo, el tema del control mental, el tema de ver a los humanos como objeto de investigación, de experimentación científica, que vienen de otro planeta, que hablan otras lenguas, que tienen tecnología. Y es curioso porque Lovecraft escribió sobre estas características, aun cuando no se tenían como testimonios, no se había hablado sobre estos seres. Fue 10 años después de la muerte de Lovecraft cuando apareció como el primer testimonio de Roswell, ¿me corrigen? De Roswell. De Roswell. Entonces, y ahí fue cuando se vieron como estas similitudes, como les digo, no físicas, pero sí comparten bastantes características. Arlex, ¿qué más tenemos de los grises? Hay muchas cosas para hablar. No, hay de muchas ellos. cosas. De hecho, hay que hacer, digamos, hincapié en que el tiempo no nos va a alcanzar. Ya vamos a llegar también al tema de los comerciales. Pero sí me interesa mucho el tema de los mitos y las conspiraciones, a través de que a usted lo raptan y que a usted le meten sondas, y esto también se volvió muy popular con las películas, ¿sí? Entonces empezaron a generar todos estos miedos del ser humano a que fueran raptados, a que fueran de cierta forma, digamos, violentados con estas sondas por el cuerpo en diferentes partes de los orificios, y que a usted le metían por allí, por allá, y entonces a usted salía prácticamente casi loco. De hecho, hay algo en una película que me gusta mucho, que es El Día de la Independencia, el 1, donde hay un piloto de aviones súper experimentado, que es un viejito, que el hombre le hicieron oprobios horribles dentro de la historia pues que cuentan, y me parece muy interesante porque eso es basado en todo lo que son entrevistas a personas que dicen ser abducidas por los diferentes aliens, y entonces él decía: es que a mí me hicieron oprobio, yo me voy a vengar. Y el tema de eso es que el hombre estaba tan convencido de lo que le había sucedido, que el man se fue en contra de ellos a lo que diera lugar. Entonces mire que también es interesante ver este tipo de cosas que empiezan a hacer. Puede que alguien esté disfrazado y lo induzca a uno a través de alguna droga, y usted pues drogado, usted ve las cosas, una realidad alterada. Entonces usted puede decir que vio un gris o un verde o un, no sé, como Yají. Exacto, puede ser cualquier puede ser cualquier droga, ¿sí? Pero que le genere un estado alterado y que a usted le hagan oprobios, o estilo los militares. De hecho, los militares hacen muchas pruebas científicas y a usted lo pueden inducir a un estado alterado de conciencia, y usted puede alucinar y ver otras cosas. Y como uno ya está predispuesto a nivel cerebral con de estas películas, o sea, ya nos han hecho un primado negativo, y eso lo saben muchos de los que nos están escuchando, y nos están preparando para vendernos una verdad a medias y una verdad difusa. Y también se habla de pues ese lavado cerebral, sí, y precisamente la hipnosis, lo que tú decías en el ejército, esos experimentos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso se presta para que la gente crea cosas a través de la hipnosis. Sí, pero vea, recordemos algo. Recordemos cómo nos vendieron con el tiempo la historia de los ángeles caídos. Sí, y como nos han vendido también la batalla de los mundos. Es algo delicado, ¿por qué? Porque
recordemos que es como nos vendan las cosas, no simplemente es como de verdad sean, como sea realmente las cosas, sino como nos las hayan vendido desde hace muchos años, y que ya se vuelve es como una creencia de que son malos, porque en el momento pues no sabemos si son buenos, si son malos, si vienen, si no vienen, pero lo que nos han vendido en este momento y lo que nos han hecho entender es que simplemente son malos. Y hay que entender algo con respecto a lo que nos decía Val, tiene que ver mucho con esa conexión cerebral, esa telepatía. Hay muchas comunicaciones o muchos de los historias que se cuentan sobre los grises de esa telepatía, esa manipulación de los entornos, Hipnosis. y telequinesis, Hipnosis, telequinesis, telepatía. y telepatía, que hacen parte de esas historias. Pero en un momentico regresamos y hablamos de esa parte de la telequinesis, de la hipnosis, de todo ese tema que viene con el control mental y con el acercamiento a los humanos. Pausa y ya regresamos. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo corrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión.
en vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá. Y en este capítulo estamos abordando esa historia de los grises, también la parte conspiranoica. Y es que esta media hora estaremos destacando esos casos, esos avistamientos, esas supuestas conspiraciones que existen alrededor de todo esto. Mucha gente que habla sobre ellos, sobre este tipo de conexiones, sobre esa intención real de estos seres. Pero antes de continuar, vámonos con el agradecimiento para las diferentes emisoras: Latina Estéreo, Fusión Radio, Sirius Radio, Radio Poesía. Agradecemos a la Descarga Radio, Plus, Transmedia Digital, Tano Radio, Ganso TV, y aquellos que apenas se están conectando, apenas inician o entran en este programa, les recordamos que hoy estamos inaugurando una nueva alianza de medios con 2 emisoras de Argentina y una de Venezuela. Le agradecemos infinitamente a La Voz del Poeta, es una emisora de Venezuela. También le agradecemos a Radios de Corrientes en Argentina y Radio Las Heras, también son de Argentina. Alejandro, por acá nos dice Julián Arango, nos escribe, dice: hay personas que son los elegidos por medio de los grises. Dice también de pájaro o gato, eso es híbrido, alteran los ADNs. Y es que lo hemos escuchado, ¿no? Esa fusión lo han mostrado en las diferentes películas, y en alguna otra manera se dicen que los grises se encargan de hacer esa experimentación genética, modificando el ADN, encontrando un poco de todo lo que se puede hallar en el mismo. Tenemos una cadena de ADN muy interesante y todos la compartimos en este momento, pero para ellos es algo nuevo, algo que no conocen, algo con lo que quieren experimentar. Pero hablemos de esa parte de la telepatía, de esas conexiones que se dicen, ¿no? Esa forma en la cual modifican, se comunican ellos y modifican el entorno, porque no solamente es la telepatía, que es la forma de hablar con la mente, sino que es la telequinesis, la forma de modificar los campos. Y es que se dice que en muchos de los casos donde estos grises de rango bajo llegan, el tema de la luz falla, el tema de diferentes temas energéticos se modifican, la gente empieza a tener convulsiones, a tener mareos, entendiendo que se hace una modificación energética general, no solamente a lo que nosotros conocemos como la corriente, sino que hay que entender que las neuronas y todo esto son cargas de energía que, si son modificadas, pues pueden provocar un problema mayor, y en este caso generar esa conexión con el humano puede ser algo incluso catastrófico. Sí, porque sabemos, Alejandro, de que ya hay mucha gente que tiene conocimientos de todo ese tema, o sea, de simplemente saber lo que están pensando los demás, de ser clarividentes, personas que tienen esos dones, digámoslo así, entre comillas, esas personas que tienen esa facilidad de como dormir a las personas, a los seres humanos, de hacer esas regresiones, que eso no es pues como tan normal, ¿sí? No se sabe bien, no es tan normal, entonces es todo eso, Alejandro. Y es que, a propósito, por ahí escuchábamos de fondo a Marcelo Fernández, que nos comparte un audio. Ya lo estaremos escuchando. Val. Otra de las cosas más comunes con este tema es la abducción de vacas. Yo creo que eso lo hemos visto y ha sido muy común. Sí, en varias películas. Y es una de las preguntas que se hacen. Entonces yo investigué sobre eso y se dice que la idea de que los extraterrestres abducen vacas vienen principalmente de informes y leyendas de Estados Unidos de los años 60, 80, donde se hallaban estos animales muertos en circunstancias extrañas y muy lejos de las granjas, con mutilaciones, sin sangre, cortes limpios, exacto, como sin intervención humana. Entonces esto reforzaba como esas teorías. Entonces se dice que una hipótesis biológica es que los extraterrestres podrían estar estudiando la biología terrestre y las vacas eran un modelo perfecto para esto, porque son mamíferos grandes, fáciles de localizar y de capturar. Su composición genética y fisiológica tienen similitudes con la humana y podrían servir como material de laboratorio. Pero luego llegó la explicación racional y forense, que pues decía por qué era que sucedía esto. Eran investigaciones del FBI, veterinarios, ufólogos, escépticos, y entonces se decía que era debido a la descomposición natural, que los tejidos blancos, los ojos, la lengua se degradan rápido por los insectos carroñeros y por la deshidratación.
Y es donde aparece otra parte conspiranoica, Arlex, porque se decía que toda esta parte del ganado directamente tenía que ver con el agua o con la comida que se le daba a las vacas, no directamente con los aliens, sino con un experimento gubernamental. Y también aquí ha pasado, ya lo voy a traer aquí al territorio, en el territorio quindiano hemos tenido también ese tema de las vacas. Algunas veces han dicho que han sido cuatreros, que son personas que se roban los ganados. O el chupacabras. Pero de hecho la condición ahí entra ya no algo de alienígena, sino más bien algo de mitos y leyendas que tiene que ver con el tema del chupacabras o con el tema de entes que se están alimentando de las vacas. De hecho, hace un par de años, hace 2 años, hace 2 años, no me deja olvidar, Alejandro, que pasó en Salento, empezó a pasar en diferentes fincas de Salento, en diferentes veredas, donde aparecían las vacas totalmente desangradas, algunas degolladas, algunas pues modificadas. El carneo que se llama. Sí, como quitándole unas partes específicas, pero no se llevaban toda la carne completa. La carne completa. Entonces ahí ya también empieza a ser relevante todo este tema de mitos y leyendas a través de esos espacios que son, digamos, extraños, porque uno dice, si van a matar un animal y no se lo van a llevar completo, pues es una cosa muy compleja. Entonces hay que entender ese tipo de cosas que van sucediendo. Y entendiendo que la carne que se llevaba no era la más cara, por eso, no era la mejor. No era la mejor. También se hablaba de que las vacas contenían la energía vital, y esto también era atractivo para ellos. Por acá nos dice Julián Arango, dice, sí, ellos manejan muy bien la telequinesis, mueven las cosas con una facilidad y también la teletransportación. Y ya casi se viene esa tecnología. El principio es el metaverso. Bueno, si de pronto Juliana Arango tiene algún conocimiento, si de pronto alguien de los que nos está escuchando, o alguna historia, de pronto tiene alguna historia o ha tenido un contacto, nos gustaría que nos lo pudiera contar. Recuerden que teletransportación no, porque eso no existe todavía. O sea, para la capacidad humana no existe la teletransportación, solamente está en Star Trek y está en Goku, que se teletransporta colocando los dedos en la frente y no más. Pero eso hace parte de la mitología, porque de hecho las bandas 5G, que es lo que estamos teniendo nosotros, 4 5G, estaban diciendo que a través de eso iban a mandar virus y todo este tipo de cosas. Si nosotros hacemos simplemente, y esto sí es para que lo escuche la gente, y de pronto alguien que sepa de telecomunicaciones más que yo, porque siempre hay gente que sabe más que uno, si nosotros los humanos logramos pasar por lo menos una bacteria o un organismo vivo a través de las comunicaciones, haciéndolo estilo de las ondas, haciéndolo que se desintegre y se vuelva a integrar, o sea, la teletransportación, nosotros ya estamos un paso más allá. O sea, podemos ir a cualquier parte del universo. Pero lo que pasa es que eso nunca se va, o sea, nunca se va a la luz pública. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre que descargamos alguna aplicación en el teléfono, siempre nos está escuchando nuestro ambiente. Pero no tiene que ver eso con la teletransportación. La teletransportación es destruirnos anatómicamente. Atómicamente, o sea, y también unicelularmente, sí, volvernos, o sea, sí, volvernos polvo, teletransportarnos y volvernos a poner igualiticos. Y ahí entra una paradoja. Quien llega al otro lado realmente es la misma persona. Ya no es la misma persona, ya es una copia. Pero recordemos que estamos hablando de seres extraterrestres con cualidades inimaginables. Exacto, y pues ahí podemos, humanos no. Por eso, humanos no. O sea, si estamos hablando de teletransportación, no creo todavía, porque entonces ya estaríamos invadidos. En humanos no, pero en humanos no, tal vez. Todavía le doy la viabilidad a los extraterrestres, porque hay muchas cosas que apenas están descubriendo y que no sabemos, y mucha tecnología que ellos manejan. Hay mucha tecnología. ¿Qué pasa? Aunque pues se supone que para eso tienen sus naves. No, pero también les digo algo. Lo que pasa es que, vea, si ellos nos dieran esa capacidad, esa cualidad de conocer eso, ¿ustedes se imaginan qué sería el mundo y para qué lo utilizarían? Por eso, imagínense. Por eso ellos, yo creo que ellos lo saben, lo hacen, pero todavía esa información no ha llegado. No, más fíjense, y hagan también, la gente que nos está escuchando, hágase una idea de Jumper. Es una película gringa donde hay un man que se puede teletransportar por un susto. El man se teletransporta, casi está ahogando y resulta en la casa. Pero ya luego empieza a manejar ese problema de teletransportarse y se mete a una bóveda, a un banco, y se roba los millones. O sea, usted se imagina la cantidad de personas que, o sea, es como imaginar querer ser invisible. Sí, el que lo sepa darles, manejaría el mundo. Exacto. Por eso no sería viable que no sería viable. Y de hecho aparecería su contraparte. Lo vemos en Jumper con los paladines que se encargan de cazarlos. Mire que siempre va a haber, y hay algo que yo hablo en todos los programas, y yo sé que Marcelo, que me está escuchando, me va a dar la razón. Yo siempre hablo del equilibrio.
Y el equilibrio está desde el yin y el yang. El equilibrio está del bien y el mal, el blanco y el negro. Tiene que haber equilibrio. Si algo dualidad. Sí, la dualidad. Si Dos tienes, polaridades exacto, siempre. tiene que haber un equilibrio. Si usted no encuentra el equilibrio, la vaina se Lo descompensa. que pasa es que los del equilibrio somos nosotros. Nosotros estamos en la mitad. No, Porque no nos pueden tampoco dar mucha información porque Exacto, el ser humano el ser humano es muy- una De cosa hecho, berraca. se dice que en su momento llegaron porque a nosotros nos venden la idea de que todo lo que no conocemos es malo. Y lo mismo con estos seres. Pero también se dice que ellos en su momento llegaron a enseñar esa tecnología, a enseñar esas cosas y vieron que la raza humana no los utilizaba La codicia. para el bien. Entonces ya fuimos solo producto de observación. Exacto. Y a propósito de esas historias, si alguno de los oyentes tiene alguna historia de un contacto o avistamiento ovni, recuerden que tenemos una línea única, no hay más, 302-603-1457. Más 57 adelante Más para la gente 57 que al nos inicio. escucha a nivel Esa es una de las internacional. líneas. La otra línea es 302-636-8920. Esa es la que tenemos ya habilitada. La otra, 302-636-8920. Solamente es la original, Es la que tenemos. 302 El más 57. Más 57 Más 302 636 8920. Y a propósito de esa línea, la línea del misterio, Marcelo Fernández desde Argentina nos envía una pequeña nota de voz. Marcelo, muy buenas noches. Gente, ¿cómo andan? Marcelo Fernández, se habla de acá desde Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Ya ustedes me conocen y saben que el tema de la ufología es algo que no prefiero, ¿no? Estuvieron hablando en la charla de Hollywood, ¿no? Cómo Hollywood nos vende y se vende, ¿no? Vende su país como la primera potencia. Primera gran mentira, ¿no? Primer gran engaño, ¿no? De estos gendarmes del mundo que hablan de la libertad y hasta los años 60 tuvieron baños para negros, bares para negros, y los negros no podían ir en el medio de un autobús, sino que tenían que ir en la parte trasera, ¿no? Y si un blanco estaba parado, el negro le tenía que dar el asiento, ¿no? Para poner un poco en contexto, ¿qué es lo que supuestamente se nos informa, ¿no? La primera potencia del mundo es China. Lamento comunicarlo, ¿no? Y no es que se me ocurra a mí, sino que es un dato empírico. Todo ronda en cuanto a el incidente de Roswell, el Área 51, que los extraterrestres nos utilizan para sacar el oro del planeta. Si fuera así y fuera equiparando la tecnología que todos dicen que ellos tienen, el mundo no tendría oro. No habría minas de oro, no habría gente buscando oro hoy por hoy, porque el oro ya no estaría, no lo hubieran vaciado. Pero voy a que siempre se asume que vienen y esto lo dije con varios supuestos ufólogos que pusieron el grito en la tierra y me trataron casi de blasfemo, ¿no? Que posiblemente de lo que estemos hablando como extraterrestres existiría la posibilidad de que sean intraterrenos o seres intramarinos. Y todos me dicen, ¿cuál es el basamento que tenés para decir eso? Bueno, un basamento muy simple. La descripción de todos los seres. Desde el inicio, ¿eh? Cabeza ovalada, no poseen cabellos, no poseen genitales visibles, los ojos son grandes, no poseen párpados y tampoco nariz. Tampoco poseen labios y si los tienen son muy, pero muy finos. Esto también lo ato al avistamiento de las sirenas, ¿no? O los tritones, que es el macho, el equivalente macho a la especie. Todo ser con una forma humanoide que deba subsistir bajo el agua no tendría por qué tener cabello, tampoco párpados, tendría que tener ojos amplios, no tendría que tener nariz, por una cuestión de aerodinámica. Y tampoco tendría que tener vello. Su piel sería entre gris, plateado o verde, que es justamente la descripción que se da de los extraterrestres, ¿no? La otra es la forma de las naves. Una nave que viaja a velocidad luz por algún tipo de sistema, constelación. La forma idónea no sería la forma de un plato, sino que sería
la forma idónea una forma de saeta. Y la mayoría de las descripciones son objetos cilíndricos u objetos circulares. Caramba, estructuras que soportarían muy bien las increíbles presiones que hay en las profundidades del mar, ¿no? Cuando abducen a una persona y la llevan, ¿por qué demoran cuando las regresan? ¿Por qué demoran en regresarlas? Justamente por el proceso de descompresión de la persona. La abducen, la llevan al fondo del mar y el proceso de descompresión para poder devolverla, después de los supuestos estudios, demoraría casi 2 días, ¿no? Y esto es dato empírico. Los buzos de alta profundidad, después que salen, más allá que tienen un proceso que tardan 1 hora en subir porque van en etapas, tienen que ir a una cámara de descompresión en la cual están mínimo 4 días. Cuando planteé esto, ¿no?, todos pusieron el grito en el cielo porque es también no quieren poner un pensamiento racional a lo que ya está instaurado, ¿no?, que son seres de constelaciones lejanas que vienen y quizás el árbol no nos está dejando ver el bosque, ¿no? Quizás a lo que nos referimos como extraterrestres o personas que vienen de mundos lejanos sean seres intraterrenos, mucho más cerca de nosotros, o intramarinos. Bueno, y escuchábamos a Marcelo Fernández directamente desde Argentina. Un saludito para él, que está ahí conectado y reportándonos sintonía, haciéndonos un paréntesis, un análisis muy interesante con respecto a todo esto que nos comparte de los grises. Seres que pueden ser terrestres, que pueden pertenecer al fondo marino, pero que además de eso hay un contraste. Jonathan, por acá, fuera de micrófonos, nos hacía un contraste con respecto a esta información. Claro, Alejandro, porque vea, referente a lo que dice Marcelo Fernández, recordemos que una cosa somos nosotros los seres humanos y otra cosa son los extraterrestres, como les llamamos, pues, y o las personas de otras galaxias, de otros planetas, digámoslo así. La tecnología ya es completamente diferente. O sea, no podemos comparar en este momento de cuando un ser humano con el ADN, como lo tiene, con la capacidad de su cuerpo, cuando sale de la atmósfera, ¿sí?, y vuelve a entrar, o lo que hablaba él, un buzo, ¿sí?, que baja y tiene que descomprimirse, pues hacer la descompresión para que pueda el cuerpo estar normal. Si no se desmayan, pues, y tienen, no recuerdo bien el nombre de qué es lo que pasa con esos buzos, no lo podemos asimilar a estas abducciones porque, o sea, no hay conocimiento, o sea, no hay nadie que en este momento pueda decir, no, es que yo lo investigué. No hay nadie, o sea, no hay nadie que pueda decir en este momento, pueda afirmarlo ni decir es que no se parece. No, o sea, en este momento le soy franco, no me parece a mí, porque no hay nada, ningún hecho, ningún caso que pueda decirnos a nosotros que una abducción es lo mismo, ¿sí? Como de que estábamos hablando antes, todo esto y la tecnología que ellos utilizan es completamente diferente. Ni siquiera sabemos cómo hacen la abducción, ni siquiera sabemos si entran a otro plano astral, ni siquiera sabemos si trascienden, no sabemos absolutamente nada de eso. Simplemente sabemos que somos energía, pero no sabemos la energía en sí, cómo se mueve en el universo. Es perdón, qué pena. Como cuando me dicen, es que la estrella más cercana está a tantos millones de años luz. Para mí es ilógico eso. Sí, con todo respeto y con lo que la gente dice. ¿Por qué le parece ilógico? Ahí sí hay un paréntesis que hacer. No, para mí es ilógico porque es que ¿cómo hace usted para hacer esa medición que sea exacta? Ustedes me pueden decir en este momento, es que hay mucha gente que lo ha hecho, es que ya hay estudios, pero o sea, ni siquiera sabemos a qué distancia exacta está una estrella, porque no hemos ido a la primera, ¿sí? O sea, una porque cosa es... no tenemos las herramientas exacto, todavía, sí, o sea, para una cosa es lo que, por ejemplo, dicen que supuestamente fueron a la luna, ¿sí? Y ya saben más o menos la distancia en tiempo y en toda la luna, pero no sabemos ni siquiera porque no hemos ido ni siquiera a la primera estrella. O sea, no se sabe si la estrella más cercana, cuál es, si es que sea la más pequeña y se vea más lejos, o sea la más grande y esté más lejos. O sea, no lo sabemos. Eso es como digo yo, de lógica, y por eso a mí hay cosas las cuales yo soy de las personas que me tienen que demostrar es con hechos. Esa es la verdad. Hay que llevarlo a Sirius A o a Sirius B. Oiga, una cosita interesante, Alejo, que nombraba a Marcelo dentro de la narrativa que nos contaba.
el tema de los OVNIs. Para mí siguen siendo OVNIs, aunque ahorita se cambió, llaman ¿no? Fanny, Los ya Fanny. ahorita le cambiaron el nombre. Bueno, hago un paréntesis. Para los que digan Mega Fanny, ¿qué es? Resulta que hace 2 años se hizo el cambio, ya no se dice OVNI, sino Fanny. OVNI lo conocíamos, objeto volador no identificado. Sí. Y los Fanny pues ya tienen esa misma connotación, pero son fenómenos aéreos anómalos. Directamente generaliza todo lo que ocurre, entre ellos aviones, entre ellos todo. Y también el tema de los OVNIs, que son los objetos submarinos no identificados. Me gustaba mucho lo que decía Marcelo en cuanto a que obviamente va a cambiar la composición para un ser que tiene que ver con el tema del agua. De hecho, si nos ponemos a mirar científicamente, tenemos más conocimiento del espacio que de nuestro propio océano. ¿Por qué? Por las altas presiones que tiene el agua. Nosotros no tenemos ni el equipamiento, porque no lo tenemos, ni digamos por la presión, ni tenemos el físico para hacer ni el físico, ni el físico ni la herramienta. Pero mire que la NASA ya se está dedicando a eso. No, la NASA no. La NASA inicialmente se dedicaba a eso. Hasta vio que era más económico. No, pero ahorita volvió otra vez a dedicarse, simplemente fue a mirar los mares y los océanos. Bueno, pero entonces ahí entra otros temas interesantes que tienen que ver con los intraterrenos, con el hueco de la Tierra. En la Tierra, lo que mencionaba Marcelo, el tema del... Y el tema del agua. Esos 3 temas que son los intraterrenos, son los que viven dentro de la Tierra, el hueco que hay en la Tierra supuestamente, que es donde vive también, o sea, digamos que hay otra civilización. Estoy hablando de temas conspiranoicos, para no me van a funar después diciendo que yo dije que sí existía. No, estoy diciendo lo que dice la internet. Y por supuesto el tema del agua, que el tema del agua, si nosotros entramos a las fosas marianas o a las fosas más profundas de la Tierra, no vamos a llegar. De hecho, y volvemos al tema de las películas, porque me gusta mucho para que la gente tenga referentes. En los Transformers hay un momento que tiran a los Transformers a las fosas marianas, o sea, para que se vuelvan chicuca con la presión. Entonces, para que se compriman. Para que se compriman, para que se dañen. Entonces, los submarinos no tienen la capacidad, no tenemos esa herramienta, sea nuclear, atómico, como lo quieran llamar, no tiene esa capacidad. El único submarino que medio sirvió fue el que visitó el Titanic, que sí lo conocemos, que lo vimos, que es el que se inventó, que implosionó. El primero. Antes de eso. Pero es que es algo muy charro. O sea, el primero no le pasó nada, que fue el de la película. Y el segundo sí le pasó. Pero el de los ricos seguramente tenía algunas fallas, o de pronto utilizarlo tanto. Los aviones también se caen. Y pueden haber volado, señor. La falla total así de la implosión fue justamente por la presión atmosférica dentro del agua, porque es que y un mal mantenimiento, porque según eso, mal material más barato. Según eso intentaron fue como de lograr como estar más cerca a eso, porque según eso el submarino o lo que han visto así de los restos no llegó como tal hacia el punto, solamente miraron así como superficial. Si me bajaban más abajo se generaba justamente la implosión, pero ellos justamente por la presión tan alta que es del agua se genera ese efecto. Lo mismo pasa con la parte de los humanos. Nuestro cuerpo es tan frágil que al bajar más presión se genera implosión. Unos submarinos en una esta petrolera submarina, ellos murieron de esa forma tan así pasó con los rusos cuando el submarino perdió potencia y empezó a echar para abajo. ¿Y qué pasó con los rusos? Pues no se sabe, que en paz descansen, porque así sucedió. Entonces mire que son temas... el tema es que van bajando a una profundidad que no podemos manejar y que no tenemos las herramientas, y ahí volvemos a temas... El cuerpo de nosotros no da para eso, o sea, no está acoplado para eso, y no tenemos maquinaria actual. Es más, si nosotros nos ponemos y vuelvo al tema de las películas, porque me gusta mucho referenciar para que la gente se haga una imagen visual. Si nosotros vemos a Aquaman, si la gente de Aquaman no sería una gente hermosa, serían calvos, serían pelados, lampiños, porque el agua con escamas, bueno, de hecho pues están las sirenas y todo, pero digamos que no sería así como el Aquaman que nos vendieron, que es un man peludo, barbado, súper hermoso. No, es un man lampiño, porque él necesita generar velocidades debajo del agua, ¿sí? el man con rasgos alemanes. Pues nada más veamos los peces que se han encontrado ya, el bengala y todos estos que no son muy normales. Los peces que viven en profundidades, que son más que todo gelatinosos, no tienen una estructura ósea. Claro, porque es que se supone que ellos están acoplados y el cuerpo de ellos está acoplado para esa presión. ¿Sí? Para que ellos puedan sobrevivir en eso. Por eso. Entonces, y para la oscuridad, el mar es oscuro en sus profundidades. Miren ese pescado que tiene una lucecita que le alumbra adelante. El rapping.
Ese es ¿El pez diablo? el pez diablo, sí. Bueno, vea, por acá nos dice Marcelo Fernández, dice: algunos abducidos al ser regresado tuvieron sangrado de ojos, Oídos y descompensación, síntomas de una mala descompresión. Ahí respondí el audio de los comentarios del amigo. También por acá le damos el saludito a Radio Poesía Colombia. Nos dice: hola, saludos desde Cali, Colombia. A Juliana Arango nos dice: es como las tierras raras que hoy en día los países están disputando por ellas. Entre otros planetas hay tierras súper poderosas para hacer tecnología más potente. También como la medicina. De igual manera, Julia Arango nos dice: los integrantes de Silicon Valley consume un componente que se llama nootrópicos, que se traen de otros planetas, por eso se vuelven más inteligentes. Bueno, hace parte de las conspiraciones que están. De hecho, hay una conspiración en Estados Unidos que se llama, bueno, en el momento se me escapa, que se saca de bebé, supuestamente, según la teoría, se lo inyectan los famosos para verse más jóvenes. Eso tiene un nombre, en un momentico lo estaremos buscando, pero el adrenocromo. Adrenocromo, sí. Adrenocromo, que lo estaremos hablando en las conspiraciones. El NAD es natural. Sí. Sí, el NAD. Pero ese sí es de otro lado, no sé de dónde. Pero ese tema es, por eso, es la forma científica de utilizar cosas. Por ejemplo, la gente que dice que conoce que las rocas lunares generan electricidad para yo no sé cuánto. Yo no conozco la primera roca lunar, o sea, yo no puedo decir. Ahí sí entro dentro de la parte que dice mi querido Jonathan. Yo hasta no ver, no creer. Sí, sé que trajeron piedras lunares, sí, usted puede haber mandado una sonda y la trajeron y todo, pero que eso genere energía o tal cosa, no conozco, porque no sé qué tipo de material exista en la luna o qué meteorito impactó la luna, porque la luna también de cierta manera es como una especie de escudo que tiene la Tierra para recibir ciertos meteoritos o ciertos cuerpos celestiales que vienen del espacio. Entonces son temas que uno tiene que ir analizando y tiene que ir entendiendo, porque si no entonces enloquece sacando datos de todos lados, porque de todos lados hay datos. Y a propósito de esto, hago un pequeño paréntesis. La semana pasada hubo un impacto en la cara oscura de la luna que tiene que ver también con ese tema. Mucha gente empieza a traer la conspiración de no, son naves nodrizas que están por ahí ya rondando, y más que se viene teníamos el Atlas, que el Atlas también viene por ahí, supuestamente venía para octubre, pero pues son temas que generan más desinformación y más miedo que la realidad de lo que hay. Desinforma, no información, desinforma. El tema no es que tengamos miedo, sino que estemos preparados. Igual, si nos va a pasar supuestamente lo de los dinosaurios, por muy preparados que estemos, no se puede yo parar. No conozco el primero que tenga aquí en Colombia, aquí o aquí en Armenia, por así decirlo, para llevarlo más local, que tenga bajo la casa un búnker antiatómico, un búnker para no lo conozco, pero muy millonario que esté aquí no lo tiene. Aquí no lo tiene. Sí. Entonces vamos con un audio de Marcelo que nos envía a través de WhatsApp. Nos y quedan también unos minuticos, bueno, ya unos cuantos, sí. Bueno, ahora voy a responder al contraste del amigo. La tecnología, hay una afirmación en lo que dice el amigo, que es que ellos tienen una otra tecnología y una tecnología más avanzada. ¿Dónde está la prueba? A ver, más allá de la interpretación de algunos jeroglíficos que pueden ser desgaste del tiempo, como la figura del helicóptero, que puede ser un símbolo que se borró a medias con el tiempo, y pueden ser un montón de factores. Yo voy al dato empírico y a la posibilidad, ¿no? Estamos hablando de una tecnología muchos, miles de años superior a la nuestra. Bueno, ¿dónde está la prueba de eso? Son conjeturas, suposiciones. Yo de lo que hablo es de posibilidades y la observación, y hablo en cuanto a la observación y la descripción de siglos de cómo son estos seres, ¿no? Un ser no necesariamente tiene que tener los ojos grandes, no tener párpado, no tener genitales a la vista para estar en el espacio, ¿no? Sí, debería tener esas características, sí o sí, inevitablemente, para habitar en el fondo del mar, ¿no? Para habitar en el fondo del mar debería tener sí o sí esas características. La forma de una nave, la aerodinámica, ¿no? Si ellos tienen una tecnología mucho más avanzada, se darían cuenta que la mejor aerodinámica no es la circular. La circular, en forma de domo, el domo soporta 10 veces más peso que cualquier estructura que existe. En todo caso, pasamos a la pirámide para que soporte una estructura
mucho más que un cuadrado, un rectángulo o formas lineales. Pero justamente la descripción de las naves es una nave que sería lo mejor para aguantar altas presiones, presión que no hay en el espacio, porque no hay gravedad, del fondo del mar. Yo hablo en cuanto a las posibilidades racionales, no en cuanto a las suposiciones de los supuestos ufólogos o ufólogos, que básicamente son conjeturas, ¿no? O de lo que se dijo o de lo que se narró. Únicamente voy a eso, ¿no? Poniéndolo un poco más, ¿por qué deberían tener esa forma? Porque hasta el momento nadie dio una explicación, como la que yo sugerí muchas veces, de por qué los supuestos extraterrestres tienen esas características. Más altos o más bajos, pero siempre las mismas características. Entre un color verde, un color gris, un color azulado, colores que tienen los seres marinos. Los ojos, ¿no? Sin pupilas, ojos amplios, ¿no? Un poquito al costado de la cabeza, no tienen nariz porque perjudicaría la aerodinámica, no tienen genitales a la vista, son delgados. Entonces yo quiero poner algo racional en cuanto a la descripción física de los seres, y no sobre una suposición, sino sobre la lógica de qué características tendría que tener como yo lo observo, y un dato empírico, un humanoide, qué características debería tener para poder habitar en la profundidad del mar. ¿Qué características debería tener para habitar a 2 millones de años luz lejos de la Tierra en el cielo? No lo sé, no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es qué características debería tener un ser para vivir en las profundidades del mar. Y son las que acabo de describir, y casualmente son las descripciones que se vienen dando hace siglos de estos seres. Bueno, muchísimas gracias a Marcelo Fernández, que nos comparte esta explicación. Lastimosamente hemos llegado al final de esta transmisión. Sí, agradecerle a las emisoras que se integran, ¿no? Recordamos por acá las emisoras nuevas que hacen parte de esta alianza de los medios: una de Venezuela, 2 de Argentina. Para nuestros amigos que son de Argentina, también hay una onda corta, por acá se las digo, la 105.5 Radio de Corrientes en FM, 105.5 Radio de Corrientes FM. Le agradecemos a La Voz del Poeta, que ellos son de Venezuela, también a Radios de Corrientes, las mencionábamos, 105.5, y también a Radio de las Heras, que hace parte también de esas emisoras que se integran en la parte de Argentina. Muchas gracias a Val, a nuestro compañero Jonathan, al señor Hugo Ernesto Arias, a Arlex Parra y a todos los oyentes que nos acompañaron. Recuerden, con nosotros hasta este momento, y la próxima semana nos encontraremos nuevamente. Que tengan una excelente noche. Seres existen más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. En capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol, impulsados por la curiosidad hacia un destino, a un desconocido. A gritos del más allá, programa para
más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. En capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol, impulsados por la curiosidad hacia un destino aún desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal en FM Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Conspiraciones inéditas te revelaremos, proyectos que en su momento temor generaron. Y esos seres que nos intrigan están aquí o están allá.